Bueno, primero que todo, bienvenidos. ¿Cómo decido ser arquitecto? Ese tema es un medio complicado. Y yo siempre vivo agradecido a Dios porque he tenido siempre mi vocación muy clara. Yo he nacido en medio de una fábrica de materiales de construcción. Mi padre tenía en Puno una fábrica de materiales de construcción, donde se fabricaban ladrillos, tejas, tuberías, baldosas, se fabricaba cal, se fabricaba yeso. Entonces yo he nacido en ese medio y por lo tanto he nacido en el medio de la construcción. Y entonces desde muy chico yo tuve digamos, la vocación muy clara. Yo siempre, desde que tengo memoria, he querido ser arquitecto y mi vida se ha orientado así. Por eso digo, eso es medio complicado, porque es una cuestión sui generis, ¿no? O sea, no todos tienen la suerte de encontrar su vocación en la universidad, en la infancia. Muchos hay que en la cola de la universidad para postular están viendo qué van a estudiar. Y yo menos mal no tuve ese problema. A ver, depende de qué se entienda por arte, porque el arte, la definición de arte viene de la cultura occidental, ¿no? El arte, es más, el arte griego es el oficio de hacer bien las cosas. Los griegos tenían dos definiciones para el arte: las artes mayores o las artes superiores, donde estaba la poesía, el teatro, la filosofía, etcétera, y las artes vulgares le llamaban, o porque hechas por el vulgo, que requerían un esfuerzo físico, y allí, por lo que requería un esfuerzo físico hacerlo, o sea, no era de nobles, estaba la arquitectura. Entonces, si vemos una definición del arte, del origen de la cultura occidental, la arquitectura es un arte, sí. Ahora, si vemos ya a la definición de poética, eso es más bonito. Ahora, el arte ha tenido las definiciones del arte, una serie de cambios y evoluciones, ¿no? Y hay, por ejemplo, Picasso dice, el arte, ese es bien bonito, a mí me gusta porque está lleno de poética, llena la definición. Dice, el arte es la mentira que te sirve para contar las verdades. No porque deba usar metáforas, sino porque dice con ladrillos, con muros, con techos, con elementos arquitectónicos, cosas que normalmente no puede decir. O sea, tú puedes tener espacios sumamente acogedores o puedes tener espacios intimidantes, con los mismos ladrillos, ordenados de diferente manera. Y ahí radica la poética de la arquitectura. Bueno, creo yo que es todo y fundamental, ¿no? Yo no creo, en todo caso nosotros no hacemos eso o intentamos no hacerlo, que deba diseñar un arquitecto y construir otro. O sea, ahora, otra cosa es la administración de la construcción. O sea, tú puedes contratar una empresa constructora que te haga la administración de la construcción, pero el arquitecto debe tener manejo de la obra. Debe tener manejo de la obra. Y nosotros intentamos hacer eso. En esta oficina hacemos proyectos e intentamos construir nuestros proyectos. No construimos proyectos de otras personas, excepto de nuestro gran amigo, gran y admirado amigo Álvaro Pastor, que de él sí hemos construido el Col Calosh. Después no hemos construido proyectos que hayan diseñado otros arquitectos. No porque no querramos hacerlo, sino porque nosotros somos principalmente arquitectos y pensamos que la arquitectura no termina en el proyecto. La arquitectura quizás esté empezando, tiene el génesis, la semilla de la arquitectura está en el proyecto, porque el proyecto tampoco puede estar definido por siempre y definitivamente. O sea, estamos acostumbrados a pedir proyectos que tengan hasta el último tornillo, y no es cierto. En obra se aprende mucho de la espacialidad, de la materialidad, del orden. La obra es parte fundamental de la arquitectura, y Christopher Alexander define eso bien bonito.
¿no? Hace una crítica a esos planos demasiado detallados, ¿no? Y dice, oye, ¿por qué no hay que dar, como se construía antes, un poco de cabida al maestro de obra, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos un equipo de gente en obra y los maestros suelen dar opiniones muy valiosas y de orden estético, ¿eh? O sea, el arquitecto no es el poseedor de la estética. O sea, la estética, cuando está las personas están, digamos, involucradas con el proyecto, todos quieren esa trascendencia en lo que están haciendo, ¿no? Que vaya un poco más allá de lo que normalmente se hace. En mi quehacer profesional, a ver, en el ámbito internacional todos tenemos alguna sombra o alguna luz de Le Corbusier. O sea, yo no creo que existan arquitectos que entiendan la arquitectura contemporánea que no tengan a Le Corbusier como un referente. Me gusta mucho Alvar Aalto, si estamos en esa época. Admiro mucho a Mies van der Rohe, es un tipo eminentemente constructor, por ejemplo, artesano de la arquitectura, a pesar de que sus arquitecturas son pseudoindustriales, pero bueno, cada vez se construye menos y cada vez se ensambla más, dicho sea de paso. Admiro mucho a Louis Kahn. Louis Kahn para mí es un tipo que es tan perfecto, digamos, el genio de la arquitectura, que con 4 trazos te hace realmente arquitectura poética. Y no solo eso, sino si tú lees a Louis Kahn, es tan sencillo en sus definiciones, tan claro en sus definiciones, que se hace contundente. En el ámbito nacional, Siriani, yo respeto mucho a Siriani, la arquitectura de Siriani y las ganas de seguir innovando. A pesar de que Siriani se declara tremendamente modernista, yo creo que él siempre dentro de su modernismo está en la búsqueda de cosas, ¿no? En el ámbito local hay 3 personas que yo admiro mucho. Uno es Chalo Olivares, que realmente el representante de la arquitectura moderna en Arequipa. Álvaro Pastor, que yo he trabajado con él, como te digo, hemos construido el Hotel Colcaloche. Y te decía de un tercero que es poco reconocido, pero que yo, además es amigo mío, le tengo mucho afecto, es Carlos Maldonado, que ya debe tener 80 años, ya no hace arquitectura o hace muy poco. Lo último que ha hecho es su propia casa acá en Sachaca, una casa de una arquitectura muy artesanal, en una ladera muy fuerte, retoma parte de una construcción antigua, muy austera la construcción, pero en base a eso genera una arquitectura contemporánea, pero con un espíritu colonial muy bonito. Es muy fino Carlos Maldonado. Uy, la ciudad. Ahí hay este señor, ¿cómo se llama?, que dice que la ciudad es el mejor invento que ha hecho el hombre. Y yo creo que sí. O sea, si el hombre no se hubiera inventado la ciudad, quizás no existiríamos como especie. Nos hubiéramos extinguido, no sé, hace 5.000 años. O sea, las ciudades no tienen más de 5.000 años. Y una de las ciudades más antiguas está en el Perú, Caral, ¿no es cierto? Es casi tan antigua como la Mesopotamia. O sea, o sea, son culturas paralelas, ¿no? Y ambas generaron ciudades. Entonces, la ciudad es una parte como connatural al ser humano, donde la gente se asocia. La ayuda mutua tiene que darse en la ciudad cuando ya la población empieza a crecer. Entonces, no puede estar dispersa. El modelo andino no serviría hoy en día, ¿no? Pero desgraciadamente ese modelo andino que no serviría ahora lo toma el mundo occidental, ¿no? En vez de concentrarnos, estamos dispersándonos. Y yo creo que la ciudad, pero esa ciudad concentrada, esa ciudad
digamos, no medieval, pero con algunos principios de la ciudad medieval. O sea, la misticidad de usos, por ejemplo, ¿no? Que en un solo sitio están varios usos. Entonces la gente entra y sale de todo lado y se encuentra. El uso fuerte y exhaustivo de la calle y del espacio público. Mira que en Jane Jacobs defiende más la calle y la vereda que los parques. Ella dice, los parques deben ser, mira, año 69, o sea, todavía no había la congestión que hay ahora, no había, mira, año 69, decía, la calle debe ser para el peatón, debemos ampliar las veredas porque la vida urbana se da en la vereda. Los parques, si son muy grandes, son peligrosos. Poco tiempo después, Jan Gehl dice, si tú tienes un parque que tiene más de 100 metros sin actividad, se vuelve inmediatamente peligroso. Y eso es cierto. Jan Gehl es el patriarca, digamos, de la recuperación del espacio público, pero con esos conceptos, ¿no? Ciudad compacta, misticidad de usos, una conectividad adecuada. Eso sí, esa es la ciudad a la que debemos aspirar. El quehacer arquitectónico en la arquitectura. A ver, mira, te comento. Gracias a Dios, yo tengo 3 aficiones en mi vida, y como les digo a mis amigos que no son arquitectos, yo hago lo que me da la gana y encima me pagan por eso. Es la proyectación, la construcción de los proyectos y la docencia. Y para mí los 3 forman parte de la arquitectura. Porque cuando tú enseñas a un chico a diseñar o enseñas a que mientras está diseñando se está imaginando la construcción en realidad, estás haciendo arquitectura. Porque estás develando una posibilidad espacial y proyectual al alumno. Entonces, el alumno capta eso y es hacer arquitectura. Y es hacer arquitectura en sus cabecitas. Tema número 1. Tema número 2, el arquitecto tiene mucha responsabilidad sobre su medio, especialmente la ciudad, sin quitar la responsabilidad del ámbito rural, que también trabajamos en el ámbito rural. Entonces, si tú tienes cosas claras y crees que hay algunas soluciones en estos temas, entonces, y te los guardas solo para ti o para tu oficina, estás siendo egoísta. En cambio, en la docencia, de alguna forma, estás formando a la gente en estos conceptos y en estos criterios, ¿no? Entonces, claro que la responsabilidad del docente es tremenda, ¿no? O sea, nunca estaremos lo suficientemente preparados para ser docentes, pero bueno, tiene esa doble dimensión, ¿no? Personal y comunitaria, digamos. ¿Cómo es mi proceso de diseño? Sí, de acuerdo al proyecto, suele ser diferente de acuerdo al proyecto. Por ejemplo, si es un proyecto que queda fuera de la ciudad, normalmente pedimos primero la información, planos, fotografías, la topografía, navegamos un poco en el Google Earth para ver el entorno, etc. Entonces ya con algo de información viajamos al lugar y ya ahí empiezas a reconocer el lugar, ¿no? Y empiezas a comprender cosas que estas visiones frías no te lo permiten, pero ya entras en un contacto con el lugar mucho más franco. Y si es en nuestro medio, sí, no necesitamos toda esa información, vamos directamente a ver el sitio, porque claro, Arequipa ya lo conoces, ya sabes a dónde vas, sabes, etcétera, etcétera, sabes todo. Mira, tú ves este cerro y te dices, haz una casa ahí, es como cualquiera de esas. O sea, no puedes hacer otra cosa que la que hacen estos señores. O sea, adaptarse a la topografía de manera suave, natural, correcta y económica, sin forzar, ¿no? Entonces,
el sitio te dice, o sea, te da la receta, oye, yo quiero hacer esto, ¿no? Entonces, de allí empezamos a poner un poco de orden, porque el arquitecto es principalmente un ordenador. Puede ser un orden constructivo, puede ser un orden geométrico, puede ser un orden estructural, lo que fuese, pero empezamos a poner orden. Y de allí poco a poco vamos definiendo detalles, la espacialidad. Casi siempre nuestros proyectos tienen su partida de nacimiento con la materialidad. Para nosotros el material en sí forma parte de la arquitectura, y el material del lugar. Ustedes han entrado a la casa y han visto que tiene un muro de piedra grande, pero que empieza a 70 centímetros, y se mantiene a nivel el muro. Lo que pasa es que es la calle la que va bajando. Y toda esa piedra la hemos sacado de acá. O sea, 90%, nos faltó un poquito para la parte, hemos comprado un poco de piedra, pero el 90% ha salido de acá. Entonces, eso, por ejemplo, no solo te da el gusto de trabajar con la propia tierra, sino que da un carácter especial y asienta las construcciones en el lugar, como que les da identidad local. A mí no se me ocurriría, por ejemplo, plantear sillar en Nueva York, ¿no? No se me ocurriría. Si hemos puesto sillar en una capilla en Ica, hemos puesto sillar, porque Ica es por pura arena. Entonces teníamos que hacer un muro pétreo muy grande, muy bonito, ver el muro testero de la capilla, y dijimos no, tiene que ser en sillar. Y si es en un sitio urbano más o menos anodino, estándar, es la calle, es la orientación, es el carácter del barrio. Si nosotros hacemos una casa, las fachadas son sumamente sencillas, simples, no tratan de resaltar en el barrio. El mensaje a los estudiantes de arquitectura. Ya alguna vez yo les había comentado a tus alumnos de que lo primero es el enamoramiento que deben tener con su carrera. Y si yo no conozco algo, no lo puedo amar. O sea, no se ama lo que no se conoce. Entonces, conocer la arquitectura a profundidad para poder amarla adecuadamente. Amas la arquitectura en cuanto tu carrera te permite servir a los demás. El arquitecto necesita principalmente vocación de servicio. Y entonces ahí sí vas a empezar a ver que tu arquitectura ya no con tus ojos egoístas de artista que pinta un cuadro, sino con los ojos del usuario. Vas a volverte sensible a la sociedad y al problema del al frente. Porque dicho sea de paso, el arquitecto vende ilusiones, O sea, por más 3D y cosa bonita que hagas, la maqueta perfecta, oye, estás vendiendo una ilusión. Tú vas a comprar, no sé, un par de lentes y los ves, los miras, los abres, te los pruebas, ves el color, te ves al espejo. Tú vas a mandar a hacer un proyecto, compras el proyecto, porque lo has pagado, y estás comprando una ilusión. Estás creyendo en el arquitecto. Para el resto de tu vida, vas a vivir ahí para el resto de tu vida. Ahora cada vez menos porque hay más movilidad de las familias, pero esa construcción se va a quedar, o sea, es posible que te trascienda. Entonces, mucho cuidado, que no es para ti, es para otro, y eso es lo bonito.